Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que por su paciencia, por su bondad y por su fidelidad envía a nuestro Señor a nosotros una palabra, hermano, que nos permita reconocer nuestras condiciones, que nos permita reconocer nuestro camino, nuestra forma de ser. Vivimos siempre en un tiempo donde el hombre no profundiza sobre su vida. El hombre no profundiza cada día sobre su caminar. El hombre vive meditando, pensando que todo lo que piense realmente se da por hecho. Hay gente que piensa que su fe es pensar. No, la fe es saber lo que hacemos. No es creer que hacemos algo. La verdadera fe no es imaginarnos cosas en nuestra vida. La verdadera fe es saber lo que hacemos, entender lo que hacemos, tener conocimiento de lo que hacemos. Esa es la verdadera fe. Por eso damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios habilite nuestra mente, nuestro corazón, nuestro todo, nuestro ser. Se vaya preparando cada día más para el conocimiento en un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por eso dile, Padre, en esta mañana, el deseo de mi corazón es agradarte, el deseo de mi corazón es hacer tu voluntad. Y no olvidarnos que en esta mañana decirle, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Dios, por tu presencia, gracias, Dios, por tu santo y bendito Espíritu. Dale gracias a Dios, hermano, en este hermoso día, en esta hermosa mañana, en este hermoso sábado. Pronto se acaba este año. Y en veces seguimos siendo los mismos. Cada año que pasa no crecemos, no maduramos. Cada día que pasa el hombre no tiene su temor no creció, su fe no creció, su amor para con Dios, en lugar de crecer, menguó, en lugar de encenderse, se enfrió. Cada día el hombre, hermano, bíblicamente, y el Espíritu dice claramente que apostatarán de la fe, dejarán de creer en todo lo que han aprendido. No está hablando de, queridos hermanos, no solamente está hablando de la Santa Cena, del velo, las coberturas apostólicas, del diezmo, de la ofrenda, sino que dejarán de creer, queridos hermanos, todos aquellos que tienen que ver con su vida. Tiene que ver que todo aquello que tenga que ver con, hermano, con todo aquello que se olvidarán de la obediencia, se olvidarán del temor, se olvidarán de la sujeción, se olvidarán, queridos hermanos, del servicio a Dios, se olvidarán de todo aquello que realmente provoca en el hombre, hermano, realmente un algo agradable delante de Dios. Por eso en esta mañana quiero hablarles algo que puso el Señor en mi corazón en esta mañana, pidiéndole al Padre una palabra de Dios. Algo vino en mi corazón, hermano, en mi pensamiento en esta mañana, que bajó a mi corazón y digo, Señor, quiero hablarles de algo, hermano, importante en nuestra vida todos los días. El propósito de este programa es hablar de salvación. El propósito de este programa es que nosotros entendamos cómo mantenernos en la salvación y de cómo debemos de ser salvos. Ese es el mensaje, o sea, el propósito de este programa. Alimentarnos cada mañana con una buena palabra de vida. Una palabra que provoque vida en nuestro corazón, que provoque un cambio, que provoca, queridos hermanos, una actitud completamente correcta delante de Dios. Hay temas que no se tocan a veces en una iglesia, pero que aquí podemos tocarlas.
en cuanto a la salvación, en cuanto a las actitudes y comportamiento. Por eso hay que entender qué fue lo que pasó con Enoc, qué fue lo que pasó con Elías, qué fue lo que pasará con la iglesia en este tiempo. Todos fueron arrebatados, fueron llevados. Pero entendemos en todas ellas y entendemos que para ser llevados con el Señor necesitamos caminar primeramente con el Señor y que necesitamos una palabra de vida diaria. Necesitamos una porción de su palabra en la cual nosotros podamos ser obedientes al Señor. Por eso vivimos tiempos de muchas luchas. Yo no quiero endulzarle el oído. No quiero decirle todo está bien cuando todo está mal. No quiero decirle despreocúpate cuando tienes que preocuparte por tu vida. Tienes que preocuparte por tu salvación. Tienes que preocuparte en veces, hermano, por la conducta. Porque son cosas que son intolerables. Porque son cosas que no serán permisivas delante de Dios. Hay que entender que el amor de Dios no rebasará. O la intolerancia del hombre, la irreverencia del hombre no estará por encima de la autoridad de Dios. Hay cosas que se van a poner por encima de Dios mismo, y eso no será permitido. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no caigamos en semejante desobediencia. Todos los días debemos de cuidar nosotros nuestra salvación. El hecho que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador no nos da derecho a violar la ley de Dios. Nos da el derecho de permanecer en Cristo, pero no salirnos de esa voluntad divina. Por eso estamos viviendo tiempos, hermano, no solamente tenemos luchas en nuestra vida diaria, nuestra vida exterior, pasemos algunos tipos de aflicción, de tipo de situaciones. No solamente también tenemos lucha contra el reino de las tinieblas, que están siempre atacando la vida, la fe del hombre. Pero fíjese que hay algo interesante, que también Dios lucha con nosotros. El que más lucha con nosotros es Dios. Con quien que más tenemos batalla, nuestra forma de ser, hermano, tiene una batalla contra Dios. Por eso la gente que dice yo soy hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Si dice que eres cristiano, tienes que demostrarlo. Cualquiera puede decirlo, pero no cualquiera puede demostrarlo. Por eso mi Señor vino a dar testimonio que Él era el Hijo de Dios, que Él amaba al Padre, que realmente era un hombre obediente. Ese es el testimonio que vino a dar. No vino a decir, se paraba en las sinagogas y decía a la gente, a mí me sacó Dios de la drogadicción, me sacó de la borrachera, me sacó de la brujería, me sacó. Eso no era el testimonio. El testimonio era demostrar cuánto amaba al Padre, cuánto era grande era su obediencia, su fe, su temor. Era lo que realmente era un testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Nuestra mayor lucha, queridos hermanos, la enfrentamos con Dios. Nuestra mayor lucha la enfrentamos a nosotros mismos cuando Dios nos da una orden. Por la falta de temor, por la falta de obediencia, por cuanto el hombre vive en rebeldía y en total desobediencia a Dios sin darse cuenta. Vivimos en un mundo hermano en que los hombres han llegado a creer que simplemente el creer, el pensar, ya tienen un conocimiento espiritual. Estamos en un tiempo donde la gente ha entrado en una vanidad, ha entrado en una ideología cristiana, ha entrado, hermano, en una etapa donde que hoy profesar ser sabios se da por hecho, aunque la Escritura dice que eran necios. ¿Por qué vivimos en un tiempo donde cree que todo el mundo sabe, donde cree que todo lo entiende, donde cree que todo lo que hace se da por hecho?
sin que tenga que aprender, sin que tenga que ser enseñado, sin que tenga que, hermano, realmente ser instruido en la palabra, sin que realmente, hermano, tenga que dar cuentas, rendir cuentas a alguien. Vivimos en un tiempo de libertinaje. Hay un remanente, claro, hay un remanente. Hay una iglesia que es sujeto a la autoridad de Cristo, que es, hermano, no se mueve sin que Dios no le dé una orden. Esa gente son los que mantienen la salvación, el remanente, esa iglesia santa, una iglesia santa que no se atreve, queridos hermanos, a violar. La santidad es no violar, hermano, ninguna regla. La santidad es no violar las reglas, el orden de Dios, lo establecido por Dios. Eso es santidad. Por cuanto, hermano, por cuanto está lleno de temor. Hay temor de Dios en su vida. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, mantenernos en el temor a Dios? ¿Qué tan importante, hermano, es mantener nuestras reglas, en mantener nuestra vida siempre en orden, siempre hacer la voluntad de Dios, lo establecido por Dios? Sino por eso dice, hermano, que en este tiempo la gente vivirá en vanidades, con palabras infladas, con palabras, hermanos, que un tiempo donde el hombre exagerará las cosas de Dios sin que realmente las viva. Por eso es importante que la salvación, el propósito de la salvación era librarnos de toda condenación eterna. El propósito realmente de la salvación es ser librados de condenación eterna. Realmente el propósito de la salvación, hermano, el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros nos llenemos de un pleno conocimiento. Que el hombre, queridos hermanos, realmente se deje enseñar. Las personas hoy no quieren dejarse enseñar. No quieren, a pesar de la orden de Dios, todos tenemos que ser discípulos. Es un alumno. Discípulo significa alumno. Por eso el Señor dijo, y hagan discípulos. Hagan gente obediente. Hagan gente temerosa. Hagan gente que se mueva en el orden de Dios. Hagan gente que obedezca. Hagan gente que se santifique. Hagan gente que cumpla. Mi Señor no dijo vayan y sean los salvos. Dijo hagan discípulos. Busquen gente que tengan el deseo de aprender. Busquen discípulos. Fíjese, hermano, porque busquen discípulos que tengan el deseo de aprender, de ser enseñados. Ese es el propósito del Evangelio. Que, hermanos, que nos dejemos enseñar. Que no vivamos nosotros, ¿por qué? Porque está claramente, dice en el libro de Oseas 4, versículo 6, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No solamente le faltó conocimiento, sino que, hermano, no pudo establecerse el sacerdocio de Dios. No se estableció, la gente no puede ministrar delante de Dios. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean lo que dice. Te olvidaste de la ley. Y cuando una persona se olvida de la palabra de Dios, es porque ya no la busca, ya no la quiere leer, ya no la quiere entender. Porque hay gente que por lo poquito que sabe de Dios, suficiente para moverse en el Señor, suficiente para, queridos hermanos, para que yo todo lo que haga, lo haga a través del pensamiento. Se creen tan sabios, profesando ser sabios, se creen tan sabios y tan inteligentes, que terminan en la necedad, que terminan sin el conocimiento de la palabra.
La necedad, queridos hermanos, es algo que en la vida de mucho hombre es una generación que no reflexiona en su vida. La necedad, queridos hermanos, se manifiesta a través de un falso conocimiento, algo que no fue enseñado. El hombre debe de aprender a dirigir su vida conforme a lo que ha aprendido. En vez de la gente aprendió a ir a una iglesia, pero eso no es, sino que debió haber aprendido temor, obediencia, santidad, servicio, sujeción, someterse a la voluntad divina. Por eso, hermano, el propósito de la salvación es librarnos de toda condenación eterna. Pero vemos que hay un problema. La falta de conocimiento, la falta de enseñanza. Por eso podemos preguntarle de quién has aprendido. Eso fue lo que el Señor le preguntó a los Adanes. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó la desobediencia? ¿Quién te enseñó el pecado? ¿Quién te enseñó la rebelión? ¿Quién te enseñó a ser insujeto? Por eso el problema, hermano, de la salvación, hermano, es la desobediencia. El problema de la salvación es la falta de sujeción a una autoridad. Esto fue lo que pasó en el huerto. Esto fue lo que pasó en el huerto. El Señor quiere que nosotros seamos librados de caer en una muerte espiritual. Nosotros queremos que, hermano, porque la muerte espiritual es cuando los Adanes cayeron en una muerte espiritual. Queridos hermanos, se convirtieron en carne. Y al caerse en carne, hermano, se volvieron inexpertos en la palabra. Se volvieron inexpertos. La Escritura dice que el niño es aquel que anda en la carne. Dice que, hermano, el niño dice que es un inexperto. El que anda en la carne es un inexperto. Un hombre, hermano, que ya no entiende la bendita palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no sabe hacer justicia. Por eso este evangelio es para gente madura, con capacidades, hermanos, de poder entender realmente la voluntad divina. Y solo digo de Corintios 2, versículo 1, empieza a decir la importancia que este evangelio es para gente madura, no para gente inmadura, no para gente inexperta en la palabra. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque cuando Dios, hermano, saca a los Adanes del huerto, queridos hermanos, se volvieron carne. ¿Por qué? Porque dejaron de ser expertos, dejaron de transmitir la verdad de Dios. Dejaron de andar en la verdad y cayeron y se volvieron niños espirituales. Por eso en Gálatas dijo, ¿quién os fascinó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les embrujó? ¿Quién les hechizó? Por eso, queridos hermanos, la serpiente es hechicería, representa embrujería. Por eso en este tiempo, acuérdense que el espíritu de Jezabel era una hechicera, era una bruja. ¿Qué ministra? Pues ministra brujería, ministra hechicería. Los espíritus engañadores son serpientes, son seres que encantan, que causan una falsa ilusión en la vida de los creyentes. Por eso quien se sienta a escuchar a la serpiente caerá fascinado. Fascinación es brujería, está hechizado. Por eso en Gálatas nos enseña, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y fue lo que pasó en el huerto. Cayeron en la fascinación y dejaron de obedecer la verdad. Por eso el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Cómo es posible que hayas dejado la obediencia? ¿Cómo es posible que hayas dejado el temor, hayas caído y hayas perdido el temor a Dios? Por eso
en el huerto, hermano, había un problema. En el huerto, después que escucharon a un espíritu engañador, hermano, cayeron en la insujeción, cayeron en la desobediencia. Por eso el libro de Romanos lo enseña muy bien y el libro de Pedro lo enseña muy bien. ¿Por qué cayeron ellos en condenación? ¿Por qué Dios los condenó? Porque ellos recibieron una consecuencia, queridos hermanos, por no cuidar su salvación, por no cuidar, hermano, el privilegio de estar dentro de los propósitos divinos. La salvación hay que cuidarla, pero la salvación se cuida en mantenerse en la obediencia y en la sujeción. Esto lo perdieron los Adanes en el huerto. Dice Romanos 13, sujécese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por las que han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ciertamente la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero la Escritura dice en Romanos 8 que esa condenación no se aplica a todos. Dice que solamente se aplica para aquellos que andan en el Espíritu, pero a los que andan en la carne sí se aplica. Quiere decir que solamente hay condenación, hay un castigo para aquel que caiga en la carne, aquel que empezó en el Espíritu y hermano y termina en la carne. Porque la Escritura dice que Dios castigó a los Adanes, los castigó, no los mató, murieron espiritualmente, pero no los mató, sino lo que los castigó. ¿Cómo los castigó? Los castigó en la carne. En la carne. Por eso dice en primera de Pedro 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? Dos cosas cuando uno se desconecta de la palabra, cuando uno no busca la palabra, cuando uno no tiene tiempo para la palabra, dos cosas van a suceder. Hermano, va a haber toda desobediencia, se van a oponer a toda autoridad de parte de Dios y a lo establecido, hermano, que es al bendito evangelio. Se van a oponer a la obediencia. Van a dejar de no obedecer, van a dejar, de obedecer a Dios. Por eso el hombre, ¿qué es lo que le hizo creer la serpiente a los Adanes? Que si desobedecían, que no obedecían a Dios, hermano, porque la autoridad que había en el huerto era el mismo Señor, nuestro propio Dios. ¿Cuál es el evangelio que había? La voz del Señor que se escuchaba, que se paseaba en el huerto, era una enseñanza cada mañana. Pero hay quienes viven en un evangelio inventado. Un evangelio inventado, hermano, porque como decíamos, porque la santidad es no violar las reglas, mantenernos en el orden, lo establecido por Dios, por cuanto hay temor. Si algo que perdieron los Adanes en el huerto fue el temor a Dios. Y perdieron y cayeron en la desobediencia y cayeron, queridos hermanos, en no sujetarse a la autoridad. Por eso Dios, la desobediencia a la palabra y la insujeción a una autoridad condenan al hombre, condenan a una mujer, sea quien sea, lo condenan. Por eso dice que los que se oponen a una autoridad acarrearon condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sí. Pero dice, pero no para todos, para los que están en el Espíritu, pero para los que están en la carne, sí. Porque Dios, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Condenó, castigó, castigará a todo hombre que andaba en el Espíritu y termina en la carne. Por eso la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley. Las carnes tienen una característica, el hombre carnal tiene una característica, que no se sujeta a la ley.
dice que no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo en peligro su salvación. No solamente está poniendo en peligro su salvación, sino que va a ser castigado. Va a recibir un castigo. Hay gente que cree que es espiritual, violando la ley, violando, hermano, no importándole si es obediente. Hay gente que va a violar, hermano, no se sujetará a una autoridad, no se sujetará a ningún pastor, se va a sujetar, porque él es carne, porque él es Dios. Creen sujetarse a Cristo, hermano, sin sujetarse al hombre que Dios estableció. Y va a traer una consecuencia a su vida. Por eso la desobediencia y la injusticia condenan al hombre. Aunque ellos mismos fueron los que se condenaron, trajeron juicios de perdición hacia ellos mismos. Por eso el Señor mismo nos dice en 2 Tesalonicenses 1, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sufrirá pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, si algo debemos de aprender primeramente, es el temor a Dios. El temor a Dios nos va a salvar. Por eso este programa está dedicado a la salvación. Está dedicado, queridos hermanos, a que todo usted mira toda la Escritura y todas ellas hablan de salvación. No hay ninguna palabra que no incluya la palabra salvación. Cuando usted ve la palabra arrepentimiento, cuando usted ve la palabra de dar frutos, cuando usted habla la palabra de hacer lo bueno, de hacer el bien, habla de obediencia, habla de temor a Dios. Por eso dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Esto no me conviene, me va a causar un efecto en mi vida. Por eso que dice que no obedecieron al Evangelio del Señor Jesucristo y fueron pagados con fuego. Sufrirán, dice, la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Vean que dice la palabra excluidos de la presencia de Dios. Tache esa palabra. ¿Por qué fueron excluidos? Los adanes, al no obedecer al Señor, al no sujetarse a la autoridad que Él estaba ahí, hermano, fueron excluidos de la presencia de Dios. Fueron excluidos a no una eterna perdición, no una eterna condenación, pero sí hubo un castigo. Los adanes eran un alma, eran almas vivientes, pero sufrieron una condenación, sufrieron un castigo. ¿Cuál fue su castigo? Que vivieran en la carne, que ahora su vida la vivieran en la carne. Y como la Escritura dice en Romanos 8:5, dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. El 8:5, 6, 7, 8, 9 dice que no puede agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque solo piensan, dice que lo único que hacen, dice, es, hermano, buscar la muerte. Y buscar la muerte es buscar la condenación, buscar la muerte, hermano, es buscar su propia consecuencia. Los adanes vivían bajo las órdenes de Dios, bajo el mandato divino todos los días. Por eso que esta mañana debes de aprender, hermano, a pedirle a nuestro Señor mantenerte en la obediencia y mantenerte en la sujeción para no ser castigado. El hombre es castigado cuando no se permanece en la obediencia, cuando no permanece en la sujeción, es castigado, sea quien sea. Porque mientras los adanes vivían bajo las órdenes, hacían las cosas bajo las órdenes, bajo el mandato divino todos los días, cuando ellos descuidaron su salvación, ¿por qué descuidaron su salvación? Porque dejaron de buscar, dejaron de sujetarse, dejaron de oír la voz del Señor, hermano, perdieron la guianza. Ahora hacían las cosas, hermano, sin consultar a Dios, sin esperar la orden de Dios. Se movían sin recibir una orden de parte de Dios, se movían. Ahora los mandaban la propia ignorancia, porque la serpiente significa ser
serpiente, que significa un ser que camina, un ser que piensa. Eso significa serpiente, porque la palabra serpiente es una palabra compuesta. Ser un ser pensante, un ser que anda, un ser que piensa, un ser que tiene alma. Por eso no hay peor serpiente que la ignorancia de un hombre. Porque cuando hay gente que tiene lengua de serpiente, con una bendice a Dios, pero con la otra mitad, o sea, la boca, acuérdese, ¿por qué cree que la serpiente está dividida su lengua? Porque con una bendice y con una maldice. Primero va a alabar a Dios y luego le falta el respeto a su prójimo. Primero alaba a Dios, dice palabras bonitas y luego le falta respeto a su esposa, le falta respeto a su esposo. Habla mal de los demás. Una persona que es serpiente, de su lengua salen dos naturalezas, una naturaleza animal, una naturaleza de hombre. Y el Señor dijo, eso no debe ser usted. Hay gente que tiene lengua de serpiente. Está hablando siempre mal de los demás, le está siempre criticando mal. No hay sujeción, no tiene temor a Dios. Una persona que no tiene temor a Dios, queridos hermanos, su lengua está dividida, su lengua está partida, no respeta la autoridad, a una autoridad puesta por Dios, no respeta la obediencia, no respeta, queridos hermanos, porque tiene lengua de serpiente, siempre anda murmurando, siempre anda desde respondón, siempre anda contestando, dice que obedece pero es respondón. Dice que obedeces, pero es criticón. Dice que obedece, pero no se sujeta. Le dice, Señor, tú eres mi pastor, pero este hombre que tengo aquí no es mi pastor. A ese le falta yo el respeto. A ese le puedo decir lo que quiera. No es mi pastor. Su nombre cualquiera. Una de las cosas que dejaron, los Adanes tenían pastor en el huerto. El pastor era el mismo Dios. Dice que Dios los pastoreaba en el desierto. Dios es Dios, Jehová es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestro pastor. A Israel su pastor es Dios. Nuestro pastor es Jesucristo, es nuestro pastor. Pero ellos no se sujetaban a su pastor. Desobedecían a su pastor. Y Él los castigó en la carne. Porque no se sujetaban, hermano, porque el hombre que no se sujeta y no obedece a la bendita palabra está descuidando su alma, está recibiendo condenación. Lo hace Dios vivir en confinación en su carne. Sufre, dice el Señor, le digo a los Adanes, tendrán dolencias, tendrán sufrimientos, espinos y cargos producirá la tierra. Por causa de ti, dice, la tierra es maldita, ha caído en maldición. Cuando usted vemos maldición, hay escasez, no tienen a veces para la comida, caen en la pobreza, en veces caen, queridos hermanos, en desintegración familiar, en veces traen, queridos hermanos, puros problemas, puros gritos y todo eso. ¿Por qué razón? Porque están en la carne. Por eso, hermano, cuando ellos descuidaron la salvación, hermano, dejaron de consultar a Dios. Dios no los respaldaba a ellos. Ya no eran respaldados porque ahora todo eran movido por medio de sentimientos. Se dejaban mover por todo lo que hacían, por medio de emociones que no edifican, sino que destruyen. O sea que las cosas que hacían sin propósitos divinos en el alma. Lo hacían sin ningún propósito. Lo hacían sin obediencia, lo hacían sin sujeción. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo, hermano, porque una manera de cuidar nuestra alma es no cometer el error. Es no cometer el error de hacer algo sin Él. Es no cometer el error, como predicábamos ayer,
de hacer planes sin que sea aprobado por Dios. Si hacer un tipo de actividad sin ser aprobado por Dios. De movernos en nuestra vida sin ser aprobado por Dios. Eso trae una grave consecuencia en nuestra vida. Bendiciones, siervo Arturo. Claro que sí, siervo. Ahorita oramos por ti. Y nos comunicamos también. Qué tan importante, hermano, que cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, de no mantenernos en la obediencia y en la sujeción, nos va a traer graves consecuencias. Hacemos planes sin Dios. Hacemos algo sin Dios, sin la aprobación de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban atrayendo condenación a sí mismos, estaban contrayendo un castigo a sí mismos. Por eso la salvación es mantenernos en la obediencia y mantenernos en la sujeción. La gente que sepa que el que tiene que venir a Cristo tiene que sujetarse a la palabra, tiene que sujetarse a un ministro. El problema es que los adanes estaban aprendiendo, no lo sabían, estaban aprendiendo. Pero recibieron otra enseñanza de la serpiente. Por eso el Señor les preguntó, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Bendito Dios, te pedimos sobre la vida del siervo Arturo. Pedimos que obres en su corazón, obres en su vida de una manera especial. Te pido, Padre del cielo, que obres, que ponga paz en su corazón y que aprenda a hacer lo correcto, sea sabio, Padre bendito. Te pedimos que obres de una manera poderosa, de una manera sabia sobre la vida de tu hijo Arturo, como quizás cada uno de ustedes esté pasando una necesidad. Una necesidad, queridos hermanos, que en veces lo podemos echar a perder todo porque queremos hacer las cosas sin obediencia, porque queremos hacer las cosas, queridos hermanos, sin que hayamos abandonado la palabra. Por eso todo éxito del hombre está en la palabra, en la obediencia a la palabra. Eso lo dice en el libro de Josué 1, versículos 7, 8, 9. En la obediencia. Y no solamente en la obediencia, sino que también le dijeron estos hombres a Josué. Josué, le dijeron, nosotros haremos todo lo que tú nos digas, siempre y cuando veamos que Jehová vuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y quien lo haga y quien no te obedezca lo mataremos. Para ellos era importante, si querían conquistar, si querían que les fuera bien en su vida, era importante meditar en la palabra, obedecer la palabra, tenerla en la mente, ser instruidos, ser enseñados. Y no solamente, sino tenían plena confianza en su ministro, que los guiaba hacia la salvación. Un ministro guía hacia la salvación. Esa es la principal función para no perder la salvación, queridos hermanos. Es importante entender que la Escritura dice que los pastores darán cuenta por vuestra alma. Hay gente que no tiene pastor, cree que tiene pastor, pero las ovejas, dijo Jesús, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas, dice, me conocen y yo las conozco. Las ovejas están en el redil. Una persona que anda en la calle, que no se sujeta, hermano, aún estando en una propia iglesia, no es oveja. No es oveja. Porque las ovejas están en una iglesia congregadas. Las ovejas realmente están donde está el pastor. El pastor no está donde están las ovejas. Las ovejas están donde está su pastor. Toda oveja que no tiene su pastor, no está junto a su pastor, es posible que sea oveja, pero no tiene pastor. Porque el Señor dijo, yo he visto a las ovejas descarriadas. De estas ovejas dice, no tienen pastor. Tienen ovejas, pero no, son ovejas, pero no tienen pastor. Están descarriadas, no se sujetan a nadie, no obedecen a nadie. Solamente
hermano, la única obediencia que creen es porque creen que, hermano, que pueden estar leyendo, pueden estar orando y piensan que eso los va a salvar. No, eso los va a mantener mientras, pero tienen que sujetarse. Por eso el mantenerse en la obediencia es tener a alguien que les dé órdenes. Mantenerse en la sujeción es mantener a alguien que les dé órdenes. Factor hombre, factor la palabra. Por eso dijo el Señor, si algo debemos de cuidar nosotros, nuestra vida es la salvación del alma. Que no vayamos a estarnos condenando voluntariamente, o que por causa de, hermano, de la desobediencia, hermano, la falta de temor y la sujeción a una autoridad, recibamos como castigo la carne. Por eso el Señor dijo en Juan 15, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque oye la palabra, hermano, le obedece la palabra, hermano, tiene vida de Dios. No vendrá a condenación, o sea, no habrá un castigo. No habrá un castigo. Porque se mantiene en la palabra, se mantiene en la obediencia a la palabra, se mantiene y cree al que me envió. O sea, que se mantenga bajo sujeción. Dice, no vendrá condenación, no habrá una consecuencia en su vida. ¿Por qué? Porque los de Adanes, la serpiente los engañó. Los engañó. A mucha gente la ignorancia los está engañando. La ignorancia es un espíritu. Sí, la sabiduría es un espíritu. Esto usted lo puede encontrar en Isaías 11. Que habla de hermano de espíritu de sabiduría. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová. Los 7 espíritus del candelabro, los 7 espíritus del Espíritu Santo, los 7 espíritus ministradores que están delante de Dios. Por eso el conocimiento, hermanos, entonces quiere decir que si el conocimiento es un espíritu, entonces, hermano, la desobediencia, ¿qué es? También es un espíritu engañador. Es un espíritu que engañó a Eva, que desobedeciera a su esposo, que no le hiciera caso a su esposo, que no se dejara enseñar por su esposo. Por eso Pablo llegó a decir, no permito que la mujer enseñe a su esposo, quiera mandarle, quiera darle órdenes, quiera decirles cómo se va a hacer las cosas, y más si son pastores. Porque hay mujeres en este tiempo, hoy en este tiempo estaremos luchando con un espíritu de jezabélico, mujeres que se quieren imponer, mujeres que amenazan a sus propios pastores, a sus propios ministros. En veces hay pastores, pero los que gobiernan y dirigen son las mujeres. Ese espíritu jezabélico va a terminar mal. O van a terminar esas mujeres que no se sujetan van a recibir el castigo, que no se sujetan a sus esposos, no se sujetan, hermano, no respetan a su esposo, no obedecen a ninguna autoridad, no se sujetan a ningún hombre terreno, no se sujetan. El espíritu jezabélico es una falta de conocimiento, un espíritu ignorante. Por eso, hermano, dice en Romanos 3, versículo 8, ¿y por qué no decir? Cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Que fue lo que engañó, el espíritu engañó a los Adanes. Que ellos podían desobedecer a Dios, podían no sujetarse a la autoridad, podían no sujetarse a la bendita palabra, queridos hermanos, y no les iba a pasar nada. Al contrario, Dios los iba a bendecir. No es cierto, dijo la serpiente en Génesis 3, no es cierto, sino que lo que Dios sabe es que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Van a adquirir una sabiduría grande. Van a ser cada día más inteligentes, van a ser cada día más sabios. Se lo creyeron.
la serpiente les dijo, les engañó, diciéndole, si no te sujetas, si no eres obediente, de todo modo tú vas a tener una sabiduría más alta. Eres muy inteligente, eres muy sabio, eres muy astuto, tienes muy buena mente. Serás como Dios, todo lo que sabes sin aprenderlo del Padre, sin aprenderlo de la palabra, sin aprenderlo de alguien que te enseñe. Tú lo puedes aprender, solo tú eres muy sabio, eres inteligente, les dijo. Estaban descuidando su salvación. No necesito un pastor que me enseñe. No necesito a mi pastor que me enseñe. No necesito la obediencia a la palabra, obedecerla. Total, yo lo sé. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué dice que hacían? Amaban la mentira. ¿Cómo llegaron a amar la mentira? Al no buscar la palabra de Dios, al no sujetarse a un ministro, queridos hermanos, amaron la mentira. ¿Qué es la mentira? Una mentira es algo que se inventan y lo creen. Una mentira es que no va de acuerdo, no tiene base, no tiene sustento bíblico. Viven en una religiosidad, una mentira. Y por eso dice que Dios les envió un espíritu engañoso para que siguieran creyendo esa mentira. Se sintieran respaldados por la mentira, no por el Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te respalde? Tienes que sujetarte. ¿Tienes que Dios te respalde? Tienes que ser obediente. No hagas nada sin que Dios nos muestre. No hagas nada sin que Dios lo pruebe. Esos afirmaban que estaban haciendo, el diablo les hizo creer que estaban haciendo, que pueden recibir lo bueno haciendo lo malo. Pensaron que no iban, mira hermano, ¿sabe qué fue lo más interesante que veo yo? Es que en lugar de pensaron de que les iba a ir bien, que iban a recibir, se le iban a abrir los ojos, ciertamente, se les abrieron los ojos, pero para el mal. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Es que fueron castigados. Fueron castigados en la carne. Recibieron una condenación. Dios los saca, hermano, y los metió en la carne. Los metió en la carne. Qué interesante. Los mete en la carne, los castigó en la carne. Por eso la Escritura misma nos enseña, queridos hermanos, la importancia que fueron castigados en la carne. Pero lo que perdieron en el huerto fue el temor a Dios, por vivir una vida confiada de que Dios es bueno, de que no podía castigarlos por su falta de obediencia, por la falta de sujeción a las autoridades. Fueron castigados en la carne. Es un castigo volverse carnal. Es un castigo andar en la carne. Tan necios sois que haber empezado en el espíritu, haber terminado en la carne. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les engañó? Estaban bien. Fueron castigados por la falta de obediencia y sujeción a las autoridades puestas por Dios. Fueron castigados en la carne. Por eso la Escritura dice que por causa de la carne entró el pecado. Entró el pecado al mundo. Aquí aparecen otra vez las dos cosas que, hermano, pasó en el huerto. En el huerto dejaron de ser obedientes y dejaron de sujetarse a la autoridad. Vea lo que dice en Romanos 5, versículo 18. Cuando fueron castigados en la carne, así que por la transgresión de uno vino la condenación. Dice que los fueron condenados porque, hermano, transgredieron, desobedecieron a una autoridad. A todo dice que entró la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, fueron justificados. Justificación de vida. Así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Desobedeció la autoridad,
y vino condenación. Hubo desobediencia a la palabra y apareció el pecado. Pero por causa de nuestro Señor Jesucristo, por eso la palabra, cuando usted observa bien, en Romanos 10, versículo 8 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, 1, y confesaras que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 2, lo que está diciendo es que realmente, que si tú reconoces la palabra Señor, que si tú reconoces que Jesús es la máxima autoridad y te vas a sujetar a ella, entonces serás salvo. Por eso se llama plan de salvación. ¿Por qué se llama un plan? Porque al confesar a Jesucristo como su Salvador, no solamente eras sabedor, sino que te ibas a sujetar a la autoridad. No solamente te ibas a sujetar a la autoridad, sino que ibas a ser obediente a su bendita palabra. Porque si Él nos resucitó, vana es nuestra predicación, vana es la fe, vanas son los cultos, vanos son todo lo que hacemos, vano es la palabra, vana es todo lo que se enseña. Lo que se enseña es obediencia. Entonces aquí Romano dice que por cuando los Adanes fueron enviados, castigados en la carne, entró el pecado. Entró el pecado, entraron en condenación. Fueron condenados. Fueron a recibir el castigo por no sujetarse, por descuidar su salvación. Recibieron el castigo, los castigó Dios en la carne. Para que andar en la carne es un castigo. Y andar en la carne produce condenación a sí mismo. Produce desobediencia, no hay sujeción a la ley. No pueden sujetarse a la autoridad, no pueden sujetarse a un ministro, no pueden. No pueden sujetarse a su propio pastor. Siempre lo están contradiciendo, siempre están en contra. Porque hoy, hermano, ¿saben por qué? Porque una de las cosas que sucedió en el huerto es que apareció otro espíritu engañándolos con una voz de Dios. Por eso en Tesalonicense dice que el espíritu del anticristo vendrá haciéndose pasar por Dios. Se sentará en el trono, buscará sentarse en el trono de Dios. A mucha gente creen que están oyendo a Dios hablar, que les está diciendo, desobedece, ama la mentira, vive tu vida en una mentira. Vive tu vida en un engaño. No te sujetes. Y de todos modos Dios te ama, Dios respalda, Dios está contigo. No, queridos hermanos, está poniendo en peligro su salvación y está cayendo en una condenación. Fueron condenados en la carne, no tienen nada del Espíritu. Lo que hizo el Señor fue quitarles el Espíritu. Y cuando una persona, el Señor le quita su Espíritu, está muriendo. Es una muerte espiritual. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Por eso dice la Escritura, nadie os engañe, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Viene una ira, tiene una consecuencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, y andar como hijos de luz. En otros tiempos eras tinieblas, ahora soy luz. ¿Qué fue la consecuencia, hermanos? Que les quitó Dios la luz, les quitó las palabras. No tienen palabra. Por eso también aquí aparecen otra vez las dos otra vez. Hebreos 2:1 dice al 4. Por lo tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no quiera que fallemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí aparecen otra vez dos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que no oyeron, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si nosotros no nos sujetamos a una autoridad? ¿Cómo escaparemos si nosotros no obedecemos? Dice que vamos a recibir el pago, va a recibir la condenación, va a recibir el castigo. No va a haber modo de salvarse de ella. Recibieron condenación, recibieron el castigo.
por no sujetarse a la autoridad, por no obedecer a Dios, hermano, por medio de la palabra. Y que dice que aquí dice que ellos descuidaron una salvación tan grande. Nosotros no debemos de perder el temor a Dios. La versión dice en nuestro testamento, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído. Debemos de poner más atención al mensaje de salvación para no apartarnos del camino que Dios nos señala. ¿Cuál es el camino que Dios nos señala? Mantente sujeción, mantente en obediencia. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan importante, porque el Señor mismo fue el primero en dar el mensaje de salvación y los que oyeron ese mensaje también nos demostraron después que era verdad. Dios también nos demostró por medio de muchas señales, acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quien se los quiso dar. Jesús salva, Jesús salva, Jesús es nuestro Salvador. Dice, si el mensaje que anunciaron los ángeles fue verdad y recibieron castigo, ¿cuánto más el mismo Dios, el mismo Jesucristo nos predicó el mensaje de salvación? ¿Usted cree que se cumpla? Claro que sí. Si queremos mantenernos nosotros en la salvación, no podemos tomar atribuciones personales. Tenemos que buscar la guianza del Señor. La gente quiere ser salva sin Él. Quiere ser salva sin la palabra. Quieren ser respaldados sin ningún tipo de sujeción. Son los ministros que hablan de parte del Señor. Son los ministros, hermanos, que hablan cara a cara con el Señor. Nadie puede decir que recibieron un mensaje mayor o una orden mayor por encima que el mensaje o la visión que el ministro Dios le ha dado. El mensaje, hermano, un mensaje que esté por encima del mensaje de los ministros, porque será condenado en la carne, la cual es lepra. Por eso por eso fue lo que pasó en el huerto. Llegó un espíritu creyéndoles hacer que el mensaje que traía era mayor que el de nuestro Dios. Los espíritus engañadores harán que el hombre reciba un mensaje que esté por encima del pastor, que esté por encima de lo que la visión de lo que el pastor enseña. Oh, eso es terrible. Eso es terrible. Por eso en el libro de Éxodo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado. Le dijo Moisés, mi presencia irá contigo, le digo si te daré descanso. Pero dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. El portador de la presencia de Dios es el ministro. El portador de la palabra de Dios es el ministro, es el apóstol, es el pastor. Hermano, los que ejercen un pastorado son declarados por el Señor, hermano, para que enseñen y le abran los ojos a los siervos, para que no caigan en condenación, sean librados de toda condenación. Es el papel de los ministros, librar a la gente de condenación. Somos cuidadores de las almas. Los que son cuidadores de las almas son el apóstol, los pastores, hablando de uno solo. Y cuando se refiere a pastores, no se refiere a la familia pastoral, se refiere al pastor. Por eso dice en el libro de Números 12, versículo 1, que cuando ellos hablaron mal de Moisés, hermano, ellos decían que Dios se les aparecía a ellos, que Dios les hablaba a ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese espíritu engañador en el huerto se les presentó como también un Dios. Ustedes también serán dioses. No necesita que nadie les enseñe. Ustedes son inteligentes, son sabios. Por eso dice que, hermano, que
que cuando ellos hablaron mal de Moisés, como ministros, como lo que les enseñaba Moisés, el Señor los reprendió fuertemente a Aarón y a María. Cara a cara hablaré con él. Por cuanto le dijeron a Aarón y a María, por cuanto no tuvisteis a hablar contra mi siervo Moisés. Dice en el versículo, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que lo sanes ahora. Respondió Jehová, oiga lo que dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Fue echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios, quizás decía, uno puede decir, oye, pero si Dios también a mí me habla, Dios también me mostró. Pudiera ser algo que no tuviera gravedad humanamente, pero el problema en el huerto no fue el pecado, lo que cometieron los Adanes, sino que ofendieron a Dios. Ofendieron a Dios en su propia cara. Ofendieron a Dios en su propia cara. No fue el pecado, hermano, que cometieron los Adanes, fue considerado que Dios estaba ahí presente como la máxima autoridad, como la obediencia, y en su propia cara y en su propia palabra le desobedecieron. Dice que sabe que cómo lo tomó Dios, dice que como alguien dice, como que hubieran escupido en su rostro, como si hubieran escupido en su rostro. Dios lo tomó como una ofensa en su propia cara. Lo tomó como que si lo hubieran escupido en su rostro. Oh, queridos hermanos, le viene lepra. Ya con esto termino. Y la palabra lepra era una enfermedad en la piel, pero no era una enfermedad física. Era un castigo. La lepra es un castigo por el pecado, por insultar a Dios en su cara, por ofender a Dios en su cara. ¿Cuánta gente no ofende a su ministro? ¿Cuánta gente no ofende a su ministro en su propia cara, a su pastor en su propia cara? Les predica, les enseña y los están insultando, los están ofendiendo. Y no me importa lo que diga el ministro, voy a hacer lo que yo quiera. No me importa lo que él opine. Yo no lo voy a ofender, no lo voy a obedecer. Para mí es el pastor solamente en el púlpito, pero abajo es un hombre cualquiera. Así que si me dice algo abajo, yo le voy a contestar. Eso es un escupitazo. Ese es un escupitazo en su propia cara. No te voy a obedecer. No voy a hacer lo que me digas. Es un escupitazo. Personas con lepras eran aisladas socialmente y eran aisladas. Las personas que tenían lepra eran aisladas espiritualmente. Se les prohibía tener contacto con ellos. Por eso, hermano, no debemos de descuidar nuestra salvación por causa de la desobediencia, por causa de la sujeción o la insujeción hacia los pastores. Y se puede hacer las cosas sin la guianza, se puede hacer las cosas sin tomar en cuenta a los ministros. Por eso dice aquí, fueron castigados, se les quitó la luz, se les quitó la revelación, se les quitó la palabra, fueron aislados del Espíritu de Dios, fueron aislados. Y eso es interesante, hermano, porque cuando nosotros vemos que por qué razón fueron aislados, es sencillo. Porque tenían lepra. Dice, a los que no obedecieron al evangelio, a los que no se sujetaron a los ministros, sufrieron, dice, fueron excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. ¿Qué significa lepra? Lepra significa estar excluido. Lepra significa estar excluidos de la presencia.
Lepra significa estar excluidos de la gloria de Dios. Estar excluidos. Fueron castigados que andaran en la carne. Vivir un tiempo sin la presencia de Dios hasta que se arrepintieran. Vivir un tiempo, hermano, sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios. No reflejaban nada. No reflejaban el carácter porque no saben. Se demostró que no sabían. ¿Qué demostró Dios? Que en ellos no estaba la gloria. ¿Qué demostró Dios? Que en ellos no estaba la presencia, sino que estaba en la obediencia y estaba en la sujeción a los ministros. Tenga mucho cuidado porque Dios dice que Dios los castigó en la carne. Dios los condenó a vivir un tiempo en la carne porque no había sujeción a la palabra, no había sujeción a los ministros, y esto causó que hubieran descuidado su salvación. No descuides tu salvación. No hagas nada sin que el Espíritu de Dios no muestre, y tienes que sujetarte, hermano. Pusieron en peligro su salvación. Pusieron en peligro la presencia de Dios en su vida. Pusieron en peligro. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata, queridos hermanos, de que la presencia de Dios esté con nosotros. Se trata del Evangelio. ¿De qué se trata? De que la gloria de Dios se refleje en nosotros. De eso se trata el Evangelio. No se trata que nosotros hagamos la voluntad de Dios y aparentamos ser cristianos que no somos. La gente que no conoce autoridad, no conoce obediencia, está excluida de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. No obedecen al Evangelio, no se sujetan y recibirán un castigo. El castigo es que andarán en la carne. El castigo es que andarán sin presencia. El castigo es que harán sin el respaldo divino. No descuides tu salvación. No te dejes engañar por voces que te digan que tú eres muy inteligente, que a ti te muestra más cosas más grandes que el pastor, que a ti te cuesta más, que a ti te da más sabiduría que lo que enseña el pastor. Ten cuidado, puede ser la serpiente que te está engañando en el vano conocimiento que hay. La gente no entiende el orden de Dios y están exponiendo su salvación a una condenación, a una consecuencia. Por eso nosotros debemos de decirle: Padre, yo no quiero andar en la carne. Yo quiero ser obediente a tu Espíritu. Quiero sujetarme a tu Espíritu. ¿Cómo puede el hombre sujetarse al Espíritu de Dios? ¿Cómo puede andar en el Espíritu de Dios si su deseo no es sujetarse a un ministro, no sujetarse a la palabra? Es imposible, hermano. Es imposible porque es la ley de Dios, es el orden de Dios. No puede hacer nada sin que su ministro, su pastor, lo autorice. No puede usted, hermano, creer que Dios le habla sin ni tan siquiera abra la Biblia. No nos engañemos con un espíritu engañador. Por eso hay que pedirle perdón a Dios, hermano, porque en veces hacemos lo que se nos venga en gana. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande si hay desobediencia, si hay insujeción? Cuida tu salvación con temor. No pierdas el temor a Dios. Siempre ten en cuenta que puede traerte una consecuencia si actuamos sin sujeción, sin obediencia. Pongámonos a cuenta en esta mañana y decidamos caminar en la palabra, decidamos caminar bajo la guianza del bendito Espíritu, sujetarnos a la autoridad de Cristo. Bendito Dios, te pedimos por cada uno
que en veces hemos recibido las consecuencias de la desobediencia. Hay gente que está siendo reservada para un castigo eterno. Dice que los hijos de desobediencia recibirán la ira de Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje que provoque en nosotros un temor a Dios. Bendito Dios, gracias Dios mío por este día, por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijas en esta mañana. Guíanos a toda verdad, ábranos el entendimiento, Señor. Y pongámonos a cuenta, tienes que volver a casa. Tienes que volver a casa. Pídele perdón al Padre, pídele perdón a tu ministro, a tu pastor, y vuelve a casa, hermano. Y sigue caminando en el Señor, en las cosas que Dios te respalde tu vida. No creas en la mentira de que se puede hacer las cosas, hagamos mal para hagamos bien. Hagamos mal, pero Dios, de todo modo, Dios me bendice. Mentira. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Hermano, no queremos ser castigados en la carne. Queremos ser bendecidos en el Espíritu de Dios. Que Dios bendiga nuestra vida, que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de temor, de poder, de conocimiento. Que nos llene de su bendito Espíritu en esta mañana. Y nos dé guía toda verdad, nos guía toda verdad. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Recibe a Jesucristo como tu Salvador en este día. Y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín, hermano. Aquí por Santa Isabel. Visítenos. La dirección, hermano, la ubicación está en la página. Visítenos, traiga un invitado para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Les esperamos, visítenos. Si no tiene dónde congregarse, visítenos. Y que juntos Dios nos dé una palabra de bendición. Les esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Y muchas gracias por su tiempo a todos los que comentaron. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.